Buenas tardes a todos los que nos ven a través del canal de YouTube, de los canales de YouTube y que nos acompañan hoy día en este estudio. Este es el estudio del compendio de la doctrina secreta, estudio dirigido y guiado por nuestro querido hermano Gaspar Torres, colaborador de Crotona y miembro de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos. Hoy es domingo 23 de abril del 2023. Y vamos a iniciar el estudio en la página 339, 299 interna de la versión digital. Y para iniciar, nos vamos a armonizar y vamos a hacer una elevación de pensamiento. Hay una beatitud y un poder, más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirla. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Ok. Entonces habíamos quedado en esta parte del estudio, en esta página, habíamos leído el comentario sobre lo que había pasado con la civilización de la cuarta raza al finalizar la Atlante, y habíamos leído este comentario que hablaba sobre esa isla blanca, sobre aquellos que quedaron y aquellos que no pudieron quedar porque se habían ido al lado oscuro, entre comillas, no habían utilizado el conocimiento de manera sabia, sino que se habían alejado de su aún. Entonces, hermana Carolina, ¿podríamos retomar desde aquí, desde el comentario y continuar? Gracias. Claro, con mucho gusto, Francisco, y buenas tardes a todos. Cita entre comillas. El toro sagrado Nandi fue traído de Bharata a Sanka para encontrarse con Rishvashva, entre paréntesis Tauro, en cada kalpa. Pero cuando los de la Isla Blanca, entre paréntesis, descendientes originalmente de Sueta Dwipa, cierra paréntesis y nos hace el llamado. Vuelvo a leer el llamado, Francisco. ¿Sí? Ni la Atlántida, ni tampoco Sanchaduipa fueron llamados jamás la Isla Blanca, entre comillas, Isla Blanca. Cuando la tradición dice que Isla Blanca, entre comillas, se tornó negra a causa de los pecados de su gente, cierra las comillas, se refiere a los habitantes, entre comillas, de la Isla Blanca, cierra las comillas, o Sidapura, o Sueta Dwipa, que descendieron a la Atlántida de la tercera y cuarta razas, para, entre comillas, animar a esta última y quienes habiendo encarnado se volvieron negros por el pecado, cierre comillas, una figura de lenguaje. Todos los avatares de Vishnu se dice que proceden originalmente de la Isla Blanca. Según la tradición tibetana, la Isla Blanca es la única localidad que escapa al destino de los otros Dwipas y no puede ser destruida por el agua ni por el fuego, porque es, entre comillas, tierra eterna, cierra comillas, que se habían mezclado con los Daityas, entre paréntesis, gigantes, de la tierra de iniquidad. Se hubieron vuelto negros por el pecado. Entonces, Nandi permaneció por siempre en la,
entre comillas, Isla Blanca o, entre paréntesis, Suetadwipa, entre comillas, los del cuarto mundo, entre paréntesis, raza, perdieron mayúscula aún. Sí, ahí vimos, se reflexionó la semana pasada sobre esta Isla Blanca, que posiblemente fuese de carácter etérica, y que siempre va a estar, y se comentó que desde ahí venían los avatares, los mensajeros, que traían ayudar siempre a la civilización. Y es importante eso, recordar lo que nos dice la doctrina secreta de que la evolución de la humanidad está guiada desde lo interno por una jerarquía de seres. O sea, nunca está la humanidad dejada así a la suerte, sino que es la evolución de la humanidad está guiada por esta jerarquía de seres que nos van ayudando, entregando cierto conocimiento, cierta guía, y, y por supuesto que está también el karma ahí actuando en el sentido de que nosotros como chispas divinas tenemos la oportunidad de hacernos dueños de nuestro destino realizando ese camino de autotransformación. Y de alguna manera esto que vemos del pasado, de lo que ocurrió atrás, nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que podemos hacer en el presente, porque karma no es tanto lo que pasó, sino como lo que podemos hacer en nuestras manos, porque por algo tenemos esta inteligencia, esta capacidad de reflexionar, de ir más allá y de cambiar, porque cambia uno, cambia el mundo, ¿no? Eso es otro aspecto que la doctrina secreta nos habla, de que no estamos separados, que somos una unidad, la vida una en cada uno de nosotros, y cada uno de los que estamos aquí presentes, o quienes nos ven después por el canal, por YouTube, por el video, hay un compromiso implícito de cada uno de hacer su mejor esfuerzo por justamente meditar en estas ideas teosóficas para esa autotransformación individual. Quería agregar ese comentario, hermana, antes de continuar. Y cedo la palabra también para quien quiera comentar algo al respecto. Gracias. Patricia tiene la mano levantada. Ok, Patricia. Hola, muy buenas tardes a todos. Una pregunta, quería checar porque esta Isla Blanca que está escrita dentro de lo que sería la parte del texto, me hizo recordar hacia un pasaje bíblico que es lo que sería la parte en donde llaman el arrebatamiento, según la venida de Cristo, que se van a poder llevar a Cristo a su gente a alguna área específica. Me imagino que debe ser esa Isla Blanca para que empiece lo que sería la fase de aniquilación y de depuración de la tierra. Mi pregunta era la siguiente. ¿Ustedes saben algo respecto a esto? Es lo que estamos refiriéndonos acá, lo que ves tú aquí en lo que estamos estudiando de doctrina secreta. Ahora hay que recordar que en la Biblia, como en otros libros, tiene un cierto carácter interpretativo, metafórico, analogía, en la cual uno tiene que tratar de interpretar, debe tratar de ver. Por ejemplo, si tú me hablas de arrebatamiento, hay un concepto en la India que se llama pratyahara, y que tiene que ver con ir hacia adentro, con aprender a, por ejemplo, estar sereno y cerrar los ojos y llevar la atención hacia adentro, que son aspectos preparativos para una meditación. Entonces, cuando uno va hacia adentro y se prepara para concentrarse en una idea teosófica y contemplarla, ahí podría uno decir que hay una conexión, justamente empieza a establecerse, no una conexión, pero digámoslo así,
facilitar para que esas fuerzas superiores, esa sabiduría divina, pueda llegar a los vehículos inferiores y pueda uno comprender más. Entonces, yo, por ejemplo, si tú me hablas de ese arrebatamiento, lo interpretaría así. También uno puede, por eso digo, puede ser una alegoría en el caso de la Biblia con respecto a esa isla blanca, como por ejemplo podría decirse que la conciencia, en su aspecto superior, nos mantiene en una isla de seguridad, de tranquilidad, porque hay una visión diferente de las cosas, una conciencia mucho más amplia. Entonces, la invitación es justamente a reflexionar y estudiar, comparar también incluso, no solo el texto bíblico, las referencias que puede haber en la Biblia, sino que en otros textos como el Bhagavad Gita y otros. Lo que por lo menos en mi caso te puedo comentar, Patricia. Gracias. Muchas gracias. Asbur, o entre paréntesis, Asbur, ya sea o no el pico de Tenerife, era un volcán cuando principió la sumersión de la, entre comillas, Atala Occidental, cierra comillas, o, entre paréntesis, infierno. Y los que se salvaron refirieron lo sucedido a sus hijos. La Atlántida de Platón pereció entre el agua por debajo y el fuego por encima, pues la gran montaña no cesó de vomitar llamas. Entre comillas, el monstruo vomitador de fuego fue el único que sobrevivió de entre las ruinas de la desgraciada isla. Continuamos ahora con los fragmentos adicionales de un comentario sobre los versículos de la estancia 12. El manuscrito de que se han tomado estas explicaciones adicionales pertenece al grupo llamado Tonchakchi Sanyesonga, o los anales de los, entre comillas, 35 Budas de compasión, como se les llama exotéricamente. Estos personajes, sin embargo, aunque llamados entre comillas y negrilla Budas, en la religión budista del norte, pueden llamarse igualmente rishis, avatares, etc. Pues son, entre comillas, Budas que han precedido a Sankyamuni, cierra comillas, solo para los partidarios septentrionales de la ética predicada por Gautama. Estos grandes Mahatmas o Budas son propiedad universal y común. Son sabios históricos. Entre paréntesis, por lo menos para todos los ocultistas que creen en tal jerarquía de sabios en mayúscula y a quienes su existencia les ha sido probada por los instruidos de la fraternidad en mayúscula y cierra paréntesis. Se han escogido de entre unos 97 Budas de un grupo y 53 de otro. Nos hace un llamado. Gautama Buda, llamado Sakyatutpa, es el, en negrilla, 27º del último grupo, pues la mayor parte de estos Budas pertenecen a las, en negrilla, dinastías divinas que instruyeron a la humanidad. En su mayor parte, personajes imaginarios que son realmente la personificación de los poderes de los primeramente mencionados. Nos hace otro llamado. De estos, entre comillas, Budas, cierra comillas, o, entre comillas, bien negrilla, iluminados, los lejanísimos predecesores de Gautama el Buda, que representan, según se nos dice, hombres que vivieron en un tiempo, grandes adeptos y santos, en quienes había encarnado los, entre comillas,
hijos de la sabiduría, cierra comillas, y que por tanto era, por decirlo así, avatares menores de los seres celestiales. Solo 11 pertenecen a la raza Atlante y 24 a la quinta raza desde su principio. Son idénticos a los Tirthankaras de los Jainas. Estos, entre comillas, cestos de los escritos más antiguos sobre, entre comillas, hojas de palma, cierra comillas, son guardados muy secretos. Cada manuscrito tiene como apéndice una corta sinopsis de la historia de la subraza a la que perteneció él, entre comillas, Buda la, cierra comillas, particular. El manuscrito especial del que han sido extraídos los fragmentos que siguen y puesto luego en lenguaje más comprensible, se dice que ha sido copiado de tablas de piedra que pertenecieron a un Buda de los primeros días de la quinta raza, que había presenciado el diluvio y la sumersión de los principales continentes de la raza Atlante. No está muy lejano el día en que mucho, si no todo de lo que aquí exponemos, de los anales arcaicos se encontrará ser exacto. Entonces, los simbolicistas modernos adquirirán la certidumbre de que el mismo Odín en mayúscula o el dios Godén en mayúscula, el dios más elevado de la mitología alemana y escandinava, es uno de los 35 Budas, uno de los primeros verdaderamente, porque el continente al que él y su raza pertenecían es también uno de los primeros. Tan primitivo, en verdad, que en aquellos días la naturaleza tropical se encontraba en donde ahora se hallan los hielos perpetuos. Hielos, perdón, hielos. Hielos perpetuos. Hielos perpetuos. Y se podía cruzar casi por tierra seca desde Noruega, por Islandia y Groenlandia, hasta las tierras que al presente circundan la bahía de Hudson. De una manera semejante, en los días del apogeo de los gigantes atlantes, los hijos de los, entre comillas, gigantes del oriente, cierra comillas, un peregrino podía hacer un viaje desde lo que hoy se llama el desierto de Sahara a las tierras que reposan ahora en sueños sin ensueños en el fondo de las aguas del Golfo de México y el Mar Caribe. Sucesos que jamás han sido escritos fuera de la memoria humana, pero que eran religiosamente transmitidos de una generación a otra y de raza a raza. Pueden haberse conservado por la constante transmisión, entre comillas, dentro del libro del cerebro, cierra comillas, y a través de eones sin cuento, con más verdad y exactitud que en cualquier documento o análisis escritos. Entre comillas, lo que forma parte de nuestras almas es eterno, cierra comillas, dice Tanqueray. ¿Y qué puede haber más próximo a nuestras almas que lo que sucede en el albor de nuestras vidas? Paremos ahí un momento. Claro, ¿y qué puede haber más próximo a nuestras almas que lo que sucede en el albor de nuestras vidas? Vamos a hacer un break, o sea, una detención, porque la hermana Georgina levantó la mano, entonces quizás nos quiera comentar algo. Dale, Georgina. Gracias. Más que comentar, preguntar. Primero, en la lectura anterior, que por cierto la siento muy rápida, yo estoy acostumbrada como Gaspar se va como más despacito, hablan de unos cestos y me queda la duda que si esos documentos estaban como en canastas o cómo, ¿no? O sea, disculpen que sea tan bruta, pero pues hay que preguntar, si no,
nos vamos con las dudas. Eso creo que fue antes, déjenme ver. Ay, no, ya la perdí. Siempre tengo la costumbre de marcar mis dudas. Bueno, habla de algo de los cestos. Yo digo, ¿serán cestos como canastas o qué? Y la otra, cuando hablan dentro del libro del cerebro, eones. ¿Qué es un eone? No sé qué es eso. 1.000.000 de Ok. años. Ok, entonces, gracias Georgina. Lucila levantó la mano. Así que hermana, a lo mejor ella nos quiera dar luz sobre esa pregunta. Yo tampoco lo encuentro, pero sí, yo diría que Ahí nos está. Ahí un aquí poco está. Ahí lo tengo marcado. sí, Ahí está. es donde está escrito, bueno, primero quiero decir, irnos un poquito más despacio porque está dando muchísima información y haciendo una relación de los Budas de compasión con los Rishis. Entonces quiere decir lo mismo, pero se nombran de diferente manera en diferentes culturas. Los Budas de compasión con los budistas y los Rishis con los hinduistas. Y entonces si leemos tanta información ya se nos olvidó cómo podemos relacionar, ¿sí? Porque Ya. es muy importante todo lo que se está diciendo, ¿sí? Ok. Y bueno, es como se dice que la voz del silencio fue escrita en hojas de palma, como que las hojas de palma, ahí me imagino que eso será un poco relacionado, ¿verdad? Con los cestos. Allí también dice hojas de palma, o sea, la voz del silencio fue escrita en hojas de palma, ¿sí? Entonces, como seguramente en aquella época era el material que utilizaban, no sé de qué forma, para hacer sus escritos, ¿sí? Y les ponían ciertas cosas para que se preservaran, ¿sí? O sea, era la manera de ellos de guardar sus enseñanzas, ¿sí? Iones, pues quiere decir, pues, muchísimos años, ¿verdad? Pues Millones de años. Millones de años. millones de años, exactamente. Creo que se refieren a 1.000.000 de años por eones. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, una cantidad de tiempo inmensa. Sí. Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, vamos a retomar la lectura. Primero hicimos una lectura hasta el punto donde hizo la pregunta la hermana Georgina, y ahora volvemos a esta misma lectura desde aquí, por ejemplo, desde fragmentos adicionales de un comentario sobre los versículos de la estancia 12, para ir reflexionando juntos sobre toda la información que es más que información, ¿verdad? Es información que es más que eso para ayudarnos a reflexionar. Perdón, Francisco, yo levanté la mano. Ah, ¿No perdón, se ve? sorry. ¿No Dale, se ve? hermana. No, no se ve. Es que no sé. Sí, ahora sí. Adelante. Gracias. Bueno. Es un referente a eso. En el proemio, en el primer tomo de la Doctrina Secreta, la maestra Blavatsky nos dice que la que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico. Arcaico es antiquísimo, ¿no? Una colección de hojas de palma, impermeables a la acción del agua, del fuego y del aire, por un procedimiento específico desconocido. Entonces, cuando nos está hablando aquí de las hojas de palma, es que antiguamente había eso, esa forma de escribir y que para que fuera casi que impercedero, ¿no? Ahora, de los escritos, basándonos en Elliot Bitter, él dice que el maestro KH era el encargado en esa época en que se fundó la Sociedad Teosófica de guardar los archivos en un museo interno por debajo de la tierra, en una cueva. Hay una fotografía que se encuentra en el libro Los Maestros del Sendero, en donde se muestra la cueva y el maestro vive cerca de ese lugar, y ahí están preservados muchos manuscritos antiguos de las que solo tienen, digamos, que pueden verlos, son los de la gran jerarquía blanca, y ellos son los poseedores de todo ese conocimiento, ¿no? Antiguo. Y
y se preserva, incluso se dice que allí también se preservan muchos de los antiguos libros que fueron sacados antes de la primera incendio de la Biblioteca de Alejandría. Eso sería mi aportación para la pregunta de ellos. O sea, como dicen los maestros, nada se pierde, ¿verdad? Bueno, gracias. Interesante lo que tú nos planteas porque, y que te has apoyado precisamente en el principio de la doctrina secreta, en los primeros páginas, donde nos habla, claro, esto de, yo me imaginaba hojas de palma y uno ve una hoja de palma y piensa, uy, qué delicado, esto no va a durar nada, se va a deshacer pronto. Pero todo lo contrario, con lo que tú nos acabas de leer, citar, claro, es bajo un procedimiento que esta fraternidad conoce, puede durar miles de años entonces, porque lo que está hablando aquí Blavatsky nos menciona que fue escrito por unos budas que son anteriores al Buda de nuestra actual raza. Sí, Francisco, hermanos, y no solo eso, eones es millones de años. Incluso los maestros en una de sus cartas dicen que en 1 millón de años la humanidad ha cambiado muy poco. Eso refiriéndose a la espiritualidad, supongo, ¿no? Él no lo aclara, pero yo supongo que es en ese aspecto más que todo. Porque físicamente, pues sí hemos cambiado, pero espiritualmente, pues sí, mucha gente habrá cambiado, pero la gran mayoría de nosotros todavía yo creo que nos falta. Por lo menos estoy hablando por mí. Ok, gracias, gracias a todos. Dani, por favor, adelante. Sí, yo tengo glosario abierto y busqué el significado de eones o eo. Se dice así, eón o eones. Entonces hay un paréntesis que dice aion en griego, aion en latín, el tiempo, la eternidad, periodo de tiempo, en paréntesis, en este sentido. Eón equivale a la voz castellana evo, emanaciones procedentes de esencia divina y seres celestiales. Entre los gnósticos eran genios y ángeles. Eón es también el primer logo. Véase Doctrina Secreta 1, página 375. Eternidad con el sentido de un periodo de tiempo aparentemente interminable, pero que a pesar de todo tienes límite, o sea, un kalpa o manvantara. Los eones espirituales estelares emanados de los desconocidos, de los gnósticos, son inteligencia o seres divinos, idéntico a la Deyan, Chabán o de la doctrina esotérica. Eso dice el glosario. Claro, Gracias, Dani. Pero gracias, también, Dani. también se puede tomar, allí mismo lo dice, se puede tomar como periodo de tiempo en ese sentido. O sea, tiene dos significados, 3 significados la palabra eón. O sea, es tiempo y a la vez es el tiempo de todo el kalpa y toda la evolución. Pero también es más o menos millones de años. Eso me baso al decirlo en lo que yo he encontrado en las cartas de los maestros. Así me. Sí, hermana Ángela, yo también estaba con ese mismo consentimiento de que eones se refería a por lo menos 1 millón de años. Por eso me atreví a buscarlo en el glosario. Pero sí, es exactamente, es algo así, en esa línea, sí. Gracias. Georgina. Pues yo me quedo con los dos conceptos, los estoy anotando aquí a un ladito.
como periodo de tiempo y o millones de años. En un momento dado que vuelvo a releer, pues lo intercalo y veo qué es lo que concuerda más con, Con tu con la oración. percepción. ¿Sí? Gracias. Yo me imagino, ay, perdón, Patricia. Ok, Patricia y después Lucila. No, no se preocupen, es lo mismo. Yo nada más tengo una pequeña pregunta. Estos 35 Budas de la compasión, ya lo había escuchado, pero no sé muy bien de ellos. ¿Hay alguien que me pudiera explicar acerca de ellos? Gracias. Bueno, yo no tengo mayor conocimiento, al menos se puede deducir, y si seguimos leyendo aquí, que lo que dice, estos personajes, sin embargo, aunque llamados Budas, en la religión budista del norte, recuerden que las religiones nos permiten de alguna manera simbólicamente expresar una idea. Lo que aclara aquí Blavatsky, dice, pueden llamarse igualmente rishis, avataras, etcétera, pues son Budas que han precedido a Sakyamuni. Y recuerden que Buda es un estado de conciencia. Aquel que logra el budado es un estado de conciencia. Su conciencia está en el plano búdico, ha logrado lo que se llama el adeptado. Entonces, por una religión pues, se le puede llamar Budas en la región del budismo del norte, como también en el Indostán se les puede llamar rishis o avataras. Importante es ver ahí, creo yo, que hubieron antes de nuestro Buda otros Budas. O sea, de nuevo, la humanidad nunca ha estado sola, sin una guía, sin una fraternidad, que hay una jerarquía oculta ayudando a la evolución de esta humanidad, ayudando a la evolución en cada raza, en cada subraza. Carolina y después la hermana Magali. Gracias, Francisco. Yo entiendo también que los Budas de compasión son los bodhisattvas, aquellos que renunciaron al nirvana por compasión a la humanidad, a los que vamos detrás de ellos, y por eso se les llama así de compasión. Entiendo yo que es así. Gracias. Como lo decía Francisco. Gracias. Lo que iba a decir prácticamente Magali aquí, que lo que tú acabas de decir, Francisco, pero que es uno de los grandes misterios. Es uno de los grandes misterios. Tú lo acabas de decir y son jerarquías, puede ser jerarquías de compasión. Entonces, ese es un gran misterio que tenemos todavía que despertar para poderlos conocer un poco más. Gracias. Gracias, hermana. Francisco, ¿te puedo leer lo que dice Budas de compasión al glosario? Perfecto, y dale tú, Jimena, y después hermana Lucila. Ya, con este nombre se designan aquellos bodhisattvas que, habiendo alcanzado la categoría de Arhat, rehúsan pasar al estado nirvánico o ponerse la vestidura dharmanakaya y pasar a la otra orilla, pues entonces no estaría en su poder el ayudar a la humanidad, aún en lo poco que el karma permite. Prefieren permanecer invisibles en el espíritu, por decirlo así, en el mundo, y contribuir a la salvación de los hombres, ejerciendo sobre ellos su influjo para que sigan la buena ley, o lo que es lo mismo, guiándolos por el sendero de la justicia. Eso aparece en La Voz del Silencio en el capítulo 3, o lo que sea, 3. ¿Ok? Lucila. Sí, como dijo la hermana Magali, son jerarquías, ¿sí? Porque aquí está hablando de los Budas de compasión anteriores a Sakyamuni, ¿sí? O sea, desde la manifestación tenemos Budas, ¿sí? Entonces, los Budas de compasión son jerarquías que van manifestándose en los diferentes planos, ¿sí? Hasta llegar a los Budas
como vamos a decir, antes de ser Buda, eres un bodhisattva, ¿sí? Bodhisattva es cuando ya estás para dar el paso siguiente, que es físicamente, ¿verdad? Para la iluminación, ¿sí? Y luego ya después, en la siguiente encarnación, ya apareces como un Buda, ¿sí? O sea, son jerarquías, ¿sí? Por eso ahorita se le da la interpretación a los budas que no se quedaron en el nirvana, o los bodhisattvas que no están en el nirvana, pero que entonces van a formar parte de las hileras de los budas de compasión, ¿sí? Que están ayudando en estos momentos a la humanidad, pero son bodhisattvas, ¿sí? Porque no fueron, tienen la iluminación, pero se quedan para ayudar a la humanidad. O sea, la humanidad son las jerarquías, es la jerarquía que siempre nos está ayudando, como lo dijiste tú hace poquito, Francisco, que no estamos solos, que estamos ayudados por una jerarquía que son los budas de la compasión, ¿sí? Que son los arhats. O sea, es que son nombres que se parecen, por eso aquí te hace referencia a cómo se les llama, porque si tienen diferentes nombres dependiendo en el país. Aquí son budas y los hinduistas son rishis, son avataras, etcétera, 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 para que no nos confundamos, porque pueden ser nombrados de diferente manera, pero son las mismas jerarquías, es la misma jerarquía, ¿sí? Sí. Mira, ¿Sí? voy a ¿Sabes? leer, permiso, voy a leer otra vez lo que decía acá. Budas de compasión. Con este nombre se designan aquellos bodhisattvas que, habiendo alcanzado la categoría de arhat, rehúsan pasar al estado nirvánico, ponerse la vestidura dharmakaya y pasar a la otra orilla, pues entonces no estaría en su poder el ayudar a la humanidad, aún en lo poco que el karma permite. Prefieren permanecer invisibles en espíritu, por decirlo así, en el mundo y contribuir a la salvación de los hombres, ejerciendo sobre ellos su influjo para que sigan en la buena ley, o lo que es lo mismo, guiándolos por el sendero de la justicia. Voz del silencio. Gracias, Francisco, gracias. O sea, se sacrifican. Se sacrifican, por eso budas de la compasión, porque están haciendo un sacrificio, claro, ellos por compasión a la humanidad. Claro. Sí, yo creo que están hablando de el mismo tema, Lucía y Jimena. Yo creo, para mi entendimiento. Sí, pero para entenderse bien, yo siempre busco en el glosario, no sé, mi persona, para entender algo un poco mejor, ¿no? Sí, ¿no? Nomás estamos complementando la información. Sí. Es lo que estamos haciendo. Claro. Sí, Estamos, sí. de hecho, hermano, quisiera ahora, justamente continuando esta idea que estamos reflexionando juntos, agregar lo que a continuación dice, lo que nos trata, a lo mejor, yo trato de interpretar como la manera en que lo expresa Blavatsky. Porque a continuación, bueno, primero ya dice, claro, en alguna religión se consideraban con este nombre, en otra religión con este otro nombre, pero después, nos habla, finalmente dice, estos grandes Mahatmas, o Budas, o Arhats, o Rishis, Arhats que escogen el camino de la compasión, Bodhisattvas, son propiedad universal y común. Son propiedad universal y común, es decir, son propiedad de todos nosotros, de toda la humanidad. Cuando a veces, entonces dije, a veces cuando uno puede pensar en esa isla blanca, como si uno es un poquito egoísta, piensa en esa isla blanca donde se van los jotos y se separan. Y en realidad no existe una isla aislada donde me voy y me alejo de los demás. Todo lo contrario, los budas, ellos dice que emanan de alguna manera, no desconozco cómo, pero ellos dejan caer su influencia en la humanidad siempre para ayudarnos. Entonces, son propiedad universal y común
de todos. Ahí está bello, ¿no? Son sabios históricos, pero solo histórico a lo mejor ella lo pone entre comillas, o sea, así como, claro, inclinado, porque en realidad a nivel de los planos superiores hay eternidad. Entonces, los que estuvieron, de alguna forma, están por ahí también apoyando, influenciándonos para la evolución de esta humanidad, de esta quinta raza en la que estamos aquí estudiando. Bueno, esa es mi humilde opinión. Hermana Lucila, ¿quiere decir algo? ¿O No, hermana Pagal? se me olvidó bajar la mano, pero eso de históricos, por eso es bien importante cuando está en itálica, porque lo está resaltando, o sea, pertenecen a toda la manifestación, ¿sí? A toda. Son jerarquías que van manifestándose en determinada, pero que siempre están ayudando, ¿verdad? Pero que la manifestación a través de un Buda, cuando ya un Buda viene con la raza raíz, ¿sí? Por eso Shakyamuni es de nuestra quinta raza raíz. Hermana Magali, por favor, adelante. Cuando la hermana Jimena lee, habla en plural. Hay una S cuando se refiere a los Budas. Plural. Ahora, la semana pasada tocamos este punto de la Isla Blanca. Después que se terminó la clase, yo hablé con Gaspar porque había algo que me inquietaba, no me atreví a decirlo porque siento que esa Isla Blanca, cuando habló la semana pasada de un punto, una parte sin tiempo, creo que si mal no recuerdo, hablaba algo de eso. Que debemos pensar que son estados de conciencia que se alcanza en esas posiciones donde pueden alcanzar una plenitud de la compasión, una plenitud de ese gran amor. Entonces, a veces no es un lugar físico, sino un estado de conciencia que se alcanza en un proceso evolutivo donde ellos se encuentran. Bueno, eso era lo que quería Gracias. compartir con ustedes. Yo le hice la pregunta y me dice, claro, hijita, eso son a veces cosas que uno no puede ponerle palabra en el lugar donde nosotros nos encontramos. En este lugar, en este proceso de evolución en el cual nosotros nos encontramos. Porque eso es muy difícil para el mundo de la forma donde nosotros todos tenemos que verlo con una forma. Bueno, Sí, eso quería gracias. compartirlo con ustedes. No, está Gracias. muy bien, gracias hermana. Para quienes nos siguen por YouTube y van a ver este video, y quienes están recién adentrándose en la teosofía, en teosofía se habla de que el ser humano está constituido, tiene una constitución septenaria y Sí, tiene principios que son mortales, que se desechan de una encarnación a otra encarnación, y hay principios que son inmortales. Esos y principios que son, sí, desconocido para nosotros ese gran proceso, sí, esos grandes misterios que no tenemos la capacidad y estamos luchando por comprenderlo. Qué bueno, porque eso nos ayuda. Pero todavía no hemos alcanzado esa estatura. Pero qué bueno que estamos luchando por entenderlos. Y yo creo que algún día lo vamos a entender, pero son niveles de conciencia superiores que es muy difícil en la estatura que nosotros estamos comprender eso que pertenece a otra estatura de lo que es ese estado mental o alcanzar a vivir en ese espacio búdico átmico. Bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. Entonces,
respecto a esa misma idea que estaba compartiendo la hermana Magali. Como decía, con respecto a las personas que por primera vez o hace poco se están uniendo a este estudio, nosotros generalmente estamos siempre mirando desde el punto de vista de aquí, desde la personalidad. Pero como existen estos otros principios que son eternos, a medida en que vayamos reflexionando estas ideas, vamos a entender que lo que en esencia somos, eso es eterno. Y eso que es eterno vive en un estado de beatitud. Beatitud es decir, de bondad, de felicidad. Nosotros en Teosofía se habla de Sat, Chit y Ananda, habla de un contento, habla de muchas virtudes que son propias de ese aspecto superior del ser humano. Entonces, como nos habla precisamente la hermana Magali, es que en la medida en que como aspirantes a la Teosofía vayamos viviendo la Teosofía semanalmente, reflexionando sobre estas ideas que compartimos hoy durante la semana, eso de alguna manera va a ir viviendo, asimilándose en nuestro interior y haciendo ese cambio interno que nos va a permitir, a medida que también practiquemos la meditación, la contemplación, llegar algún día a vivir un poco en ese estado de isla blanca, como nos planteaba la hermana Magali. Ahora, ese es mi punto de vista, por si acaso. Que no es, tratamos de reflexionar juntos, pero recuerden siempre que cada uno tiene que encontrar su verdad y compartir su punto de vista para que entre todos tengamos una visión un poquito más amplia. Georgina, adelante. Gracias. Bueno, ya me surgió aquí en la lectura otra pequeña preguntita. Cuando habla de que son 35 Budas de compasión, ¿cómo se les llama esotéricamente? O sea, esa palabra esotéricamente ya me brincó en el cerebro, porque ahora quiero que alguien me diga por qué dice esotéricamente. Exo con X. Sí, exo, así está escrito, exo con X. Sí, está escrito con X. Exotéricamente es del exterior. Es lo que mencionan en el exterior. Lo que se puede mencionar, ¿verdad? Porque con X es lo que está afuera. Cuando se escribe con S es internamente. Ella lo está mencionando algo, pero esa parte tiene que tener otra con S que es velada, que no está dada. Así es que pueden ser 35 jerarquías, ¿no verdad? Ahora, vi que Gaspar quería entrar. Ojalá pueda entrar. Ahí está él, a ver si nos puede ayudar un poquito. Perdón, pero No, sí, no, pero qué bueno que podemos, que estamos luchando, porque eso nos ayuda inmensamente. Aunque estemos equivocados, hicimos el intento. Yo creo que Gaspar quería hablar. Francisco, excúsame y trata de ver si nos puede ayudar. Hermano Gaspar, quisiera comentar algo, por favor. Todo esto es múltiple en significados. Lo único que ella podía presentar eran pinceladas simbólicas, alegóricas, a la realidad nada más que llega cada uno por sí mismo. Es inútil ni yo, ni ustedes, ni nadie, mientras seamos seres humanos corrientes. Vamos a ir, penetrando mientras pongamos nuestra atención en esto. Esto mismo de las terminologías. La tierra eterna. Es esa Dvipa. Obviamente no se está refiriendo a eso cuando están diciendo que los atlantes estaban allí. No se dan cuenta que todo está en todo, que la unidad es total.
pero nosotros estamos dentro de la manifestación. Y en la manifestación maya lo hacen parecer todo múltiple. Ahora, ¿quién puede alcanzar la unidad? Más grandes adeptos. Y no se alcanza como un logro. Porque eso no es un trofeo. Mientras hay un Manvantara, mientras dura un Manvantara, cualquiera que sea, claro que la realidad desaparece. ¿No? Desaparece de todas las conciencias manifestadas. Y obviamente para evolucionar nosotros tenemos que estar manifestados. Durante el Mahapralaya es donde único está todo en todo. Pero entonces no hay ningún ser que pueda evolucionar. Se necesita el Manvantara para que la seidad pueda polarizarse y mostrarse mayávicamente como una pluralidad. Y eso permite que funcione la ley de evolución. Parecen cosas incongruentes, pero es lo que es. Ninguna de estas cosas la vamos a lograr a la totalidad. Ni aún las jerarquías más elevadas pueden ir más allá de lo manifestado. La manifestación nunca va a llegar a la totalidad. La totalidad nada más que está en el Mahapralaya. Y de una manera que entonces no hay ningún ser que la registre. Por eso todas estas escrituras tienen estas aparentes incongruencias. Aparentes, porque son mayas. La realidad subyace. Pero la realidad no es susceptible de manifestarse en un ser. De esa realidad surgen todos los seres durante el Manvantara. Todos ellos van acercándose. Pero como no hay meta, como no hay un fin, lo único que hacen es crecer y crecer y crecer en cada periodo manvantari. La evolución es eterna y por ello nadie la va a culminar. Porque lo eterno no termina ni empieza. Pero la mente sí quiere empezar y terminar. La mente sí empieza y termina. Todos estamos presos en alguna manifestación mental. Todos queremos, no, yo quiero saber la verdad. La realidad total, eso no es alcanzable. Se sigue evolucionando, más nada. No hay principio ni fin. O no hay nada que sea la totalidad de la realidad
porque no puede manifestarse, porque es infinita, porque no es un ser. Esto hay que seguirle dándole vuelta. Por ejemplo, lo de los sextos. ¿Cómo lo tiene que poner entre comillas? Es decir, la porción o la cantidad, el grupo de sabiduría que puede un ser evolucionante captar. Ese es su sexto. Claro, nadie capta una sola cosita. Pero son sextos. Porque es un conjunto al que ahora somos capaces de acceder. Pero como seguiremos encarnando, como aún con jerarquía, seguiremos siendo cada vez jerarquías más altas. El sexto de esa jerarquía es más alto, es más abarcante que el sexto de una jerarquía anterior. ¿Se percatan lo difícil que es poner esto en palabras? Por eso nadie va a quedarse estático con un sexto mientras hay Manvantara. El Manvantara es 311 billones de 12 ceros, 40.000 millones de años del periodo de la manifestación más amplia, el Maha Grande Manvantara. De todo lo demás no podemos dar ninguna respuesta final. Porque no ha empezado, no puede terminar. Luego no tiene respuesta final. No tiene ninguna cesta total, vamos a decir. Y es más de una, en plural. Vista desde la manifestación, sí, es una sola, de la realidad. Ahí sigue habiendo lo mismo. Una de las cosas que se trataron en el seminario. Monas es unidad. En griego, ¿no? Mónada Sí. no puede tener plural. Pero es así. En la manifestación, no. ¿No te das cuenta? Que plural y singular se vuelven incompatibles. Sí. Cuando uno comienza el estudio de la doctrina secreta, lo primero que nos presenta Blavatsky es el proemio. Entonces, en ese proemio se establecen las 3 proposiciones fundamentales que son necesarias para poder ahondar y contemplar estas ideas. Y la más importante es la unidad de la vida de esas 3 proposiciones. Entonces, si bien hay una jerarquía de seres, todo está íntimamente conectado. Y por lo tanto, todo ayuda a todo. Todo lo que cada raza va evolucionando, cada chispa va evolucionando, es un aporte a la unidad. Porque como acaba de decir el hermano Gaspar, mónada es una sola. Atman es uno solo. Entonces cuando hay una realización, como también lo acaba de declarar el hermano Gaspar, cuando hay una realización, cuando hay un budado, no hay un yo que logre ese budado, sino que todo alcanza ese budado. Es algo que, claro, necesita uno meditar, contemplar para poder entender eso, porque no es algo que tenga
que intelectualmente podamos entenderlo, sino que hay que ir más allá del yo. Bueno, el hermano Eugene 2 tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes a todos. Sí, a mí me gustaría participar con una cuota de las cartas Mahatma a Peshimet en el glosario, que creo que tiene relación con lo que se está diciendo y me llamó mucho la atención porque realmente dice que Buda significa la adquisición del intelecto divino o entendimiento, entre comillas, por esfuerzos personales y mérito. Esto está en la doctrina secreta en el tomo número 1. Literalmente significa, entre comillas, el iluminado, el grado más elevado de conocimiento. Para llegar a ser un Buda, uno tiene que desembarazarse de la esclavitud de los sentidos y de la personalidad. Adquirir una percepción completa del verdadero sí y aprender a no separarlo de los otros síes. Aprender por experiencia la completa irrealidad de todos los fenómenos del cosmos, visible y sobre todo alcanzar un completo desprendimiento de todo lo que es evanescente y finito, y vivir, aunque aún esté en la tierra, solamente en lo inmortal y sempiterno, en un estado supremo de santidad. Y eso es parte del glosario teosófico. Y esto me llamó la atención porque a veces hablamos del Buda y decimos, sí, del Buda, el Gautama Siddhartha, pero realmente creo que aquí nos define la palabra vida, que es en un trabajo personal. Gracias. Gracias, hermana. Buenísimo los pensamientos que acaba de compartir. Gracias. Hermana Lucía. Sí, yo le quiero hacer una pregunta al hermano Gaspar, porque ahorita con lo que él estaba diciéndonos acerca del cesto, ¿verdad? Yo le quería preguntar si los adeptos que llegan a ser, que ahorita se me fue la palabra, ay, el hombre divino, se me fue la palabra, lo tenía en la mente y se me fue. Celestial. No, ahorita, todos los adeptos de una raza, ¿sí? De una raza raíz, forman el hombre celeste, ¿no? Entonces, y ese hombre celeste va y deposita en esa cesta, Gaspar, toda la experiencia, todo lo que ellos han acumulado de experiencia, de conocimiento, de todo, en esa cesta, el hombre celeste, porque son diferentes áreas que tienen pues, dependiendo del rayo, así lo entiendo yo, a ver si estoy equivocada. El rayo es el que va separando las regiones donde están las cestas, ¿no? Entonces, vienen los adeptos de una raza raíz, ¿sí? Forman el hombre celeste y yo me imagino que cada adepto, porque pertenecen a diferentes rayos. Entonces, que esta formación de hombres celestes van y depositan en cada rayo al que pertenecen todo lo que le tienen que acumular al cesto. Todo lo que... ¿Estoy equivocada, Gaspar? Bueno, con mi mente finita, así lo entiendo yo con mi mente finita, ¿no? Porque pues claro, no tengo los alcances para ir más allá, más que intelectualmente tratar de entender un poco, ¿no? La terminología usada por ella es muy susceptible, como les digo, de ser, o necesita en el fondo, no es susceptible, necesita una interpretación. Pero esa interpretación es muy aventurada en nuestro estado actual de evolución. Lo fundamental de un adepto es que sí
va más allá de todas sus personalidades. Por eso es que alcanza el adectado. Pero el otro día yo les decía, bueno, siguiendo una terminología y ya de Tiny, en la ciencia de yoga, lo que él llama el Dharmamegha Samadhi, pero es la escuela Patanjali, recuerden, ya eso tiene, él quizá lo interpretó nada más que así. Parecería que se funden en la vida una, y no. Hoy en una de las cosas que se leyeron sobre eso, digo hoy no, en el seminario, uno se da cuenta que es imposible. Porque como la evolución es infinita, no se puede llegar a la totalidad o a la inmersión total de la conciencia individual en la universal. Lo que cada hombre celeste, cada jerarquía, es el nombre que se le da a la jerarquía, hombre celeste, pues, se acerca cada vez más a la unidad, pero nunca la tocará. Porque eso sería el fin de la evolución. La evolución no tuvo principio, no puede tener fin. Luego lo que se elimina sí son los niveles en que la persona está identificada, la persona no, en que el alma individual evolucionante está identificada con su nivel separado, individual, y sabe que se va a seguir deslizando hacia la totalidad, pero que nunca la puede tocar, porque la totalidad no es un ser. Las jerarquías todas son seres durante el periodo de manifestación. Son eternas. Sino que durante los manvántaras están manifestadas, durante los pralayas, reposan en la seidad. Es todavía más complejo de lo que el otro día yo había planteado. Adelante. Adelante, Dani. Sí, ya que el hermano Gaspar nos está asistiendo tan profundamente, a mí se me ha creado una duda aquí, no una duda, quisiera un aclaramiento, porque aquí se nos dice que esos Budas se llaman así en la religión budista, rishis en los hindúes, y ¿cómo se llamarían en Occidente, hermano Gaspar, ya que quizá usted pueda ayudarme en eso? Aquí en Occidente, ¿cómo lo llamaríamos a esos seres, esos avatares que nos asisten? ¿En qué renglón caerían ellos? Bueno, Occidente está muy crítico en espiritualidad. En Occidente nada más que subsisten, lamentablemente, en general, fuera de ciertos grupitos como el de la Sociedad Teosófica, etc. El hombre perfecto, o el que ha trascendido la estatura humana, o el Cristo, o Dios, en los dogmas de la religión. Pero en realidad, filosóficamente, esto se perdió después del siglo III, cuando asesinaron a Hipatia, y los neoplatónicos fueron aparentemente eliminados. Nunca fueron eliminados, quedaron en los iniciados
nunca ninguna parte del globo puede quedar desprovista de seres espirituales. Pero decir que era una, o que es una terminología usual, no. Cuando más el Cristo, el instructor, el Salvador, pero todo eso se ha distorsionado tanto que la palabra pasa a veces a ser una burla o una caricatura. Claro. Gracias, hermanos, a Gaspar por su aclaración, muy agradecido. Sí. Por ejemplo, este libro, La Doctrina Secreta, fue escrito en 1885 o a finales del siglo XIX, puedo estar equivocado en el año. Pero en ese entonces se requirió entregar este libro y el libro que vino después, que es La Voz del Silencio. De acuerdo a algunos investigadores, ambos libros forman parte de los libros de Xi'an. Y mi punto es que, nuevamente, Blavatsky nació en una época, fue hija de unos condes, de la aristocracia rusa, y esa es la persona, pero ella tenía una inquietud espiritual muy grande. Había un alma ahí que tenía una inquietud muy grande y conocemos su historia en que finalmente su alma era un discípulo que hizo un trabajo, una labor, ¿verdad? Por compasión, por ayuda, para preparar a la humanidad de esa época, y resulta que hoy en día me preguntaba si hoy día es tan atingente este estudio como lo fue en aquel entonces. Este es un estudio, como dice el principio de la doctrina secreta, una síntesis de religión, ciencia y filosofía. Y hoy en día necesitamos, perdón, dele hermano Gaspar, adelante. Ella publica los 2 volúmenes que se publicó ella directa en octubre del 88. Pero indudablemente que en sus enseñanzas orales al grupo de Londres hay mucho de lo que de alguna manera, vamos a decir, aceptada por Adiar, rechazada por los demás grupos teosóficos. Se publicó Annie Besant en el 3er volumen en 1897. Aunque yo no puedo saber a ciencia cierta los posibles errores de Annie Besant, creo que ella cumplió lo que ella pidió. Cuando uno lee entre líneas lo que está en esas mismas instrucciones. Ella quería que el grupo de Londres manejara esas enseñanzas durante un grupo de años, posiblemente 7, que son los 7 que pasan entre vamos a decir, ese intercambio de opinión de los que habían estudiado con ella directamente. Si hubo errores, tiene que haber errores porque nadie pudo llegar a la estatura de ella. Claro, 1885, gracias hermano. 88, perdón. Ay, sorry, me puedo equivocar, ¿verdad? Ángela, por favor, y después la hermana Magali, gracias. No, yo no he subido la mano. Ok, hermana Magali, entonces. Ay, perdón. Gracias. Sí, no, lo que quería... Yo escribí allí 1888 porque eso es lo que se sabe de los libros, ¿no? El libro de que Gaspar está diciendo es lo que publicó
Annie Besant después de unos, creo que eso es lo que él quiere decir, de los documentos que ella encontró después de la muerte de Blavatsky. Y no ha sido, pues algunos dicen que no, que está ahí errores, y pues como dice el maestro. No, notas. Notas, eso, Nunca hermano escribió Mauricio. esto, Notas, sí. pero Entonces, notas hechas por el mismo círculo interno. interno bueno, no quería hablar de lo interno, Lo que pero se han bueno, ya encontrado, que usted lo dice, gracias. lo que se ha encontrado es, aparte de eso, fue un material que ella escribió en el 85 al inicio. Fíjate, los dos extremos se tocan. En Wurzburgo, Sí. después de su gravedad, Mm. que la recoge un médico, no me acuerdo el nombre de él, con la esposa. Y ese manuscrito ella nunca lo publicó. Ese manuscrito al fin se encontró. Por eso, los que dudan de Annie Besant, pues tienen allí el material que ella escribió originalmente y los Kidley, sobrino y tío, el tío más joven, que los, digo, sí, el tío más joven que el sobrino, le recomendaron que no lo publicara en la obra original. Son las biografías de los grandes iniciados que están en el 5º tomo de español. Gracias, hermano. Gracias. Hermana Magali, ¿quiere aún comentar algo? Darle las gracias a Gaspar por la ayuda que nos ha prestado. Pero quería comentar que a veces vemos la doctrina escrita para ese tiempo y han pasado 100 y pico de años. Y cómo vamos aprendiendo ese pequeño núcleo que se reúne a romperse la cabeza, porque es necesario tratar de entender esto. Y recordemos una de las cartas de los maestros, que los maestros dicen, los grandes, sus mayores, sus hermanos mayores le dijeron, la humanidad no está preparada para entregarle este conocimiento en la época donde se funda la sociedad o se inicia el trabajo. Pero estaban las dos personas idóneas para llevarlo a cabo. Y han pasado todos esos años y ahora prácticamente es que nosotros estamos viendo el estudio de la doctrina secreta, atreverse a ponerle la mano y a decir, voy a entrar en ese océano y voy a nadar aunque me canse y me agote. Pero en este momento, y lo dicen ellos mismos, ella nos dijo eso, esto es para una raza venidera, no es para este momento, es para la raza venidera. Y ahora prácticamente es que nos estamos atreviendo a nadar en este océano. Es decir, que a nosotros nos queda una cantidad de oportunidades para nosotros seguir despertando y con ello ayudar un poquito a la humanidad. Así es que no perdamos el entusiasmo de este tipo de estudios que nos ayudan muchísimo, porque si nosotros despertamos, los demás van a despertar. Eso era lo que quería decir, que ella sabía que lo que nos dejaba no era para ese momento, sino para este momento. Y no desmayemos, sigamos adelante, que una cosa no la sabemos hoy, pero mañana quizás nos dé esa chispa y podamos comprenderlo. Eso era que quería decirle. Gracias.
Gracias, hermana. ¿Puede bajar su mano, por favor, para así no... Gracias. Saben, yo quería compartir con ustedes también una idea, un recuerdo que me llegó sobre el uso de la palabra cesto. Varios de nosotros, y me incluyo, hemos leído la Biblia, el Nuevo Testamento, y recordamos cuando el Maestro Jesús, ese gran ser de compasión, estaba preparándose para dar el sermón del monte, y entonces los discípulos le hablaban de que había muchas personas que querían ser alimentadas, pero apenas tenían un cesto de dónde sacar para darles de comer. Y cuando Jesús les dijo que no se preocuparan, que juntaran los cestos, ¿verdad? Y los pescados, aparece ahí la Biblia, y eso es el tema simbólico, que uno tiene que saber interpretar la analogía, pero ahí usó la palabra, la Biblia dice que aparecen, que no un cesto, sobraron muchos cestos llenos de comida. Y lo bello acá veo es que Blavatsky, acá, ¿verdad? Siglos después, ella usa esa palabra y deja entre comillas cestos, para hablarnos sobre esos escritos más antiguos, sobre ese conocimiento. Entonces, son pistas que ella nos deja y que uno tiene que ir reflexionando y viendo, ¿no? Es extraordinario, porque de acuerdo a algunos libros de miembros de la Sociedad Teosófica Antigua que han escrito sobre lo que es el cristianismo y el Nuevo Testamento, cuando se hace alusión a ese cesto de comida en el monte, previo a lo que es el sermón del monte, se refiere justamente a ese cesto de alimento espiritual, no un alimento físico, sino que un alimento espiritual. Recibir la teosofía, la sabiduría divina. Entonces, vemos cómo están las religiones aquí, síntesis como decía al inicio la doctrina secreta, síntesis de religión, ciencia y filosofía. La simbología es mucho más amplia. A eso se le llama el milagro. Claro, el milagro no existe. Del pan y los peces. Cuando va a empezar el diálogo comienza. Los discípulos le dicen a él que era una multitud enorme, que estaba muy hambrienta. Claro, esto es hambre de conocimiento, probablemente. Y él dice, y tenemos algo para darle. Dice, aquí hay, creo que es un muchacho, no me recuerdo, a mí también se me van muchos detalles. Tiene 5 panes, 5 en la mente, y 2 peces. La gente cree que es pescado. Se comprenderán que deben utilizar ese peces en la antigüedad de estas zonas. Era un tipo de, como de dulce, vamos a decir. Es decir, un tipo de alimento complementario. El pan es el de la mente. ¿Qué lo complementa? Al conocimiento, a la intuición. Y 5 más 2 queda 7. Entonces él dice, mándenlo a sentar, vayan cogiendo de los panes, y una vez que hayan dado a alguien, que lo pase. Igual con los peces. Es decir, que los alimentaran, pero los llevaran hasta la intuición. Que es lo que es el símbolo del que completa el 7. Porque en realidad, Buddhi no puede funcionar solo. Es Atma Buddhi. Tam
y mente cuando ya es pura, cuando de verdad se alimenta, cuando no vive de deseos, sintetiza al cuaternario en esa apertura hacia la sabiduría. Y entonces la sabiduría desciende y ¿a qué regresa? A la unidad. Y entonces dice el texto que todos se fueron satisfaciendo, pero él dice, recojan lo que sobre para que no se pierda. ¿Me cuenta lo que quiere decir? Cuando recogieron, habían sobrado y se recogieron 12 cestas de pan. El número del universo. ¿Se dan cuenta? Es decir, el macrocosmos entra en el microcosmos entra en el macrocosmos. Eso es una síntesis de la evolución humana y de la evolución universal. Búsquenlo. Eso está Hermano, está en Lucas. en Lucas, sí, correcto. Sí, en Lucas, espere, le digo. Primer Lucas capítulo. 9, creo, Lucas 9. Lucas 9, no me acuerdo. Lucas 9, el elemento de los 5,000, sí está en Lucas 9:10. Ok. Porque abrí justo allí, fui a ver la Biblia. Búsquenlo en Abrí justo. detalle, sí, búsquenlo en detalle. Los Sí, sí, detalles sí. ahí todos son ocultistas. No, pero hermano, su explicación, gracias por esa explicación tan Tan fantástica bella. para mí, tan bella, tan no sé qué decir. La verdad, gracias. A mí me sacó de una ignorancia profunda ahora mismo. Sí. Estaba muy ignorante de lo que se referían con los peces y los panes. Sí, Gracias, hermano Gaspar, muy agradecido. Gracias, hermano, gracias. y el número 12 es el 3 veces 3. 4 veces 3, que ya es bien interesante en el mundo oculto. Ok. Un minuto de silencio con esta reflexión final que nos ha dado el hermano Gaspar y que nos llevamos a casa para leer Lucas. Perdón, Francisco, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Preguntar? Sí, a Sí, Gaspar. Ok, dale hermano, y con eso cerramos tu pregunta y la Es, respuesta del hermano Gaspar. Sí, adelante. Perdón, Gaspar, es que no entendí bien lo de los grandes iniciados y la relación con Annie Besant. ¿Te referías al libro de Souré? ¿Qué? ¿Te referías con los grandes iniciados al libro de Souré? No, 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 no. Es otro libro de grandes iniciados. No, no. Ella publicó para el tercer volumen las biografías que había concebido para el inicio de la doctrina secreta en Wurzburgo. Ajá. Wurzburgo, 1885. Cuando ella en Londres, los dos Kisley le ofrecieron hacer una serie de verificaciones de lo que ella ponía, porque había que tener la certeza de que eso ella lo había visto bien. Recuerden que ella veía todas estas cosas en el astral y los números a veces estaban al revés. Ella los mandaba a la biblioteca británica para poner la referencia de los dos volúmenes que se publicaron. Pero ellos, cuando ella le dijo que la ayudaran también en el orden de publicar la obra, ellos le sugirieron que eso no lo incluyera. Y de verdad, para mí los inspiraron. Y es como surge el proemio, las proposiciones fundamentales, cosmogénesis y antropogénesis. Y ese material ella no lo incluyó.
Ese es un material que es lo único que primero se escribió mientras ella estuvo en Alemania. Y creo que en Ostende hizo algo de eso también. Pero ese manuscrito después se traspapeló con tantas mudadas de HPV. No me acuerdo en qué año se encontró. Búsquenlo. Porque ya se publicó ese manuscrito de Bujurgo. Está publicado aparte. Y ahí se puede comparar con lo que Annie Besant escribió. No, Annie Besant no se basó en ningún otro libro. Ella se basó en las notas que como secretaria del círculo interno ella tomó. Y eso está en el tomo 12º de los escritos coleccionados de Boris de Zirkov. Ok. Ok, vamos a cerrar. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Muchas gracias.